buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el principio de doble instancia que se encuentra en la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, expresamente en el artículo 4, numeral 8. ¿Qué nos dice esta norma? Numeral 8. Doble instancia. Los procesos constitucionales tienen dos instancias, salvo norma expresa en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos un poquito a explorar y sobre todo a ver la base normativa de este principio, que es muy importante. El principio de doble instancia, y como regla general, los procesos constitucionales del Ecuador deben ser conocidos y resueltos en dos instancias, ¿sí?, judiciales, salvo a una norma expresa que disponga lo contrario. Esto significa, y es algo muy importante, porque las partes tienen el derecho y sobre todo a que una resolución judicial sea revisada por un juez o un tribunal supremo y de mayor jerarquía. Lo que refuerza prácticamente es muy importante, y sobre todo lo que refuerza es la seguridad jurídica, como para recoger y corregir posibles errores judiciales y sobre todo proteger los derechos fundamentales. Revisando varias normativas, y una de ellas es la del artículo 76, numeral 7 de la Corte Constitucional del Ecuador, que nos dice que se debe garantizar el debido proceso, incluyendo al derecho a recurrir a resoluciones judiciales, salvo a las excepciones establecidas por la ley. Luego tenemos lo que es el artículo 8.2, literal H, sobre la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dice que se debe reconocer al derecho y se debe recurrir ante un juez o tribunal superior para reforzar la doble instancia como una garantía al debido proceso. También es importante señalar que tenemos la normativa de la función judicial. El Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 26, establece que los jueces deben de garantizar el derecho a la impugnación en resoluciones judiciales. Con todo este contexto, traigo a colación las perspectivas doctrinales tanto del doctor Rafael Ollarte Martínez, que nos dice prácticamente que se destaca a la doble instancia, ¿ya? Y es un manifiesto principal, sobre todo para la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, porque es un proceso de derecho constitucional donde se señalan los principios y el control técnico en las decisiones judiciales y sobre todo, algo muy importante, sobre todo evitando arbitrariedades y asegurando que los derechos fundamentales sean eficaces. ¿Qué dice el tratadista José García Falconi? Que la doble instancia prácticamente no se implica en una relación de jerarquía y estrictamente, sino que es un mecanismo fundamental y principal para esta revisión, que sea un poquito más técnica y sobre todo que sea favorable para la confianza y sobre todo para la administración judicial. Este principio debe de actuar con celeridad
y sobre todo buscar equilibrar los procesos y que sean más exhaustivos para la protección de derechos. Como jurisprudencia relevante, tenemos lo que es una resolución de la Corte Constitucional del Ecuador, donde se han desarrollado criterios claros sobre lo que es la doble instancia, y esto es en la sentencia 546/12/EP/20 del 8 de julio del 2020, donde la Corte precisó lo que es la doble instancia y no implica reabrir el análisis fáctico de un caso, sino verificar decisiones que hayan sido en primera instancia y sobre todo que se reaperturaron y al debido proceso de los derechos constitucionales. Otro precedente también es sobre la sentencia 123/15/septiembre de la Corte Constitucional, donde hay una acción extraordinaria de protección y sobre todo se vulneran los derechos, destacando que la segunda instancia, como hemos venido hablando sobre este tema, sirve para garantizar lo que es la fundamentación jurídica y sobre todo el respeto al debido proceso y al debido derecho. Obviamente tenemos lo que es un caso práctico donde existe lo que es la doble instancia y donde se ha analizado en este caso y se ha fundamentado lo que es la doble instancia. Un caso es en el 2013 en la ciudad de Quito, donde la ciudadana Ana Mieles presentó una acción en la entidad pública y se le negó el acceso al beneficio social por discapacidad. Ana argumentó esa resolución y el derecho a la igualdad, a la no discriminación. No se respetó su derecho y la defensa ya presentó pruebas adicionales, donde tenemos lo que es la primera instancia, impugnación en segunda instancia y resolución por Corte Constitucional. Este principio prácticamente de doble instancia permite que la resolución sea revisada en primera instancia por un tribunal y sobre todo para ir corrigiendo estos errores judiciales, donde la protección de los derechos debe ser fundamental y lo que es la seguridad jurídica. Como importancia y conclusión acerca de este principio muy importante y fundamental para la seguridad jurídica, es que su aplicación se debe asegurar en decisiones netamente judiciales, que sean revisadas por autoridades superiores, sobre todo autoridades superiores, y que sobre todo se fortalezca el debido proceso para corregir todo tipo de errores en las sentencias de primera instancia y sobre todo para nuestra base normativa jurídica y jurisprudencial se evite estos errores y sobre todo este mecanismo técnico sea de garantía para la justicia.